Nememen, ya agarré la costumbre aquí en Alemania de asomarme por los basureros. Y sí, vean, son potencialmente 40 céntimos de euro ahí, botados. Entonces, así nomás de caminar al supermercado, chequen, recolectamos 75 céntimos en este ticket y 25 en este otro. O sea, un eurito. Le he reunido 40 latas y he llevado 10 euros. ¡Hala! Oye, no, nada más. Es lo máximo que yo he hecho, lo máximo, sí. Los alemanes han desarrollado un sistema muy eficiente para generar menos desperdicio y este consta de retener el dinero de su población. Una idea genial si me lo preguntas, porque sinceramente, ¿a quién en este planeta le gusta perder dinero? Y en Alemania, cuando tú botas una botella, estás literalmente perdiendo plata. Nada motiva más a la gente que eso. ¿Y cómo es que esto funciona? Se estarán preguntando. Pues es de hecho muy sencillo. Básicamente, cuando uno está en territorio alemán y compra en la tiendita una cerveza, un refresco, un jugo, un agua, se le cobra un depósito adicional por la botella por el contenedor. Este costo se añade completamente al precio total de la bebida. Y solamente regresando el contenedor a un punto autorizado es que tú podrás ver esa plata de vuelta. Si no, ten por hecho que tu lana va a desaparecer. Y está de verdad interesantísimo. Significa que si botas en la calle, en un basurero, etcétera, etcétera, alguien más va a tomar el dinero que tú pagaste por el depósito. Este sistema recibe el nombre de Pfand, que en alemán significa depósito o fianza, y se implementó de manera automatizada hace más de 20 años. Hoy en día se practica con envases de vidrio, de plástico y de lata, y dependiendo del material se va a definir la cantidad que se cobrará como depósito. Hoy por hoy el más caro es el plástico, que por ejemplo por una botella como esta que sostengo te cobran 25 céntimos de euro de depósito. Estos son 6 pesos mexicanos, 30 centavos de dólar, un dinero importante si nos ponemos a sumar cuántas botellas podemos consumir en tan solo una semana. Creo que es más fácil si se los demuestro. Chequen, en la mayoría de los supermercados uno va a encontrar maquinitas en las cuales puedes meter tus botellas. De hecho, vean, el señor que viene pasando aquí atrás de mí, estoy segurísimo que va a cambiar botellas. Vean, en su bolsa trae un buen de botellas que van recolectando. Y claro, pues viene aquí a cobrar una lanita, la verdad, muy eficiente. Incluso en Alemania es muy común en los basureros ver que este tipo de botellas, ya sean de plástico, de vidrio o latas, las personas en vez de echarlas adentro, las dejan afuerita para que personas en necesidad puedan agarrarlas, recolectarlas y después ir a la maquinita y cobrar una lanilla. Entonces vean, el señor está metiendo ahí sus botellas. Después le van a dar un ticketcito y ese ticketcito él luego puede convertirlo en dinero o bien usarlo como un descuento en sus compras del supermercado. Pues le damos la botella a él, ¿no? Pues sí, para que él la cobre. Ahora, no son todos los recipientes los que aplican. Tienes que fijarte básicamente en este loguito de aquí. Si tiene este loguito, sí que vas a poder retornarlo, sí que te puede dar tu dinerito. Esta lata también lo tiene por acá. Esta botella también lo tiene, pero habrá algunas otras que no. Por ejemplo, este que es como un shampoo, este no lo tiene. Este no vemos que tenga el loguito, este no aplica. Tengo entendido que esto es porque como estos pueden ser productos tóxicos, llamémosles, pero todo lo que es agua, cerveza, vino, jugos, refrescos, etcétera, etcétera, sí que van a entrar en este tan eficiente sistema para reducir los desperdicios. Ahorita yo voy a comprar estas bebidas, luego vamos a cobrar este. Calen, como por ejemplo acá dice, precio del Red Bull, 1 euro, 1,39 €. Depósito, 25 céntimos. Entonces 25 céntimos por cada lata, por cada botella. ¡Holo, borgo! Y esto te incentiva a que en vez de que agarres y digas, ay, pues la tiro donde sea, ¿para qué reciclar? ¿Para qué separar? Vas a la maquinita especialmente, la pones ahí, así ves tu lana de vuelta, ¿no? Que pues es tu lana, es un depósito, es un préstamo. El carnal al que le prestas lana y sí te la devuelve. Raros esos, rara la gente así, pero existen. Entonces, colocamos código de barras para arriba, lo ponemos así. ¡Ay, vean! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Qué maravilla! Entonces, chequen, acá dice Pfand, 25 céntimos de euro, ¿ok? Es lo que me van a retornar. Y luego esta, a ver. Ahí está, ya la agarró. ¡Ah, ahí está! Lo que tienes que hacer es picas el botón y te dan un boletito. Y este boletito, vean nomás, ahí lo dice bien. Leergut, 50 céntimos de
de euro. ¿Qué tal, Y ya sí, pues regresó mi dinero. Ahora, ¿será que en todas las tiendas puedes cobrar tu dinero? Eso es lo que vamos a ver, no sé. A ver, ahí el brother la escaneó y... ¡Ok! ¡Dankeschön! Miren nomás, ¡qué maravilla! Así de fácil. Me dieron mis 50 céntimos. No, hombre, ¿qué me puedo comprar en Alemania con 50 céntimos? Nada, ¿no? O sea, yo creo que nada. Pero de moneda en moneda, pues te vas juntando y luego te compras otro refresquito, otra bebida. No, está, pero brutal. Miren que fácil. O sea, es fácil y por eso es que es tan eficiente. Y las encuentras de verdad por todos lados. Es fácil encontrarlas. Vean acá, vamos pasando en una estación de tren, una estación de metro. Acá en una tiendita, Fan Station. Llegas acá, haces tu procedimiento. Sí, lo facilitan para que todo el mundo lo haga, para que sea eficiente. Me compré una cervecita en envase de vidrio para hacer el experimento de cómo es con uno de estos. Porque en este tipo de botellas no vemos el loguito que les enseñaba hace rato. Tienes que fijarte más bien en si tiene un texto que dice Merweg Fund. Y por esta botella, que fue de 330 mililitros, me cobraron 15 céntimos de depósito. Por una botella de vidrio más grande de medio litro te cobran 8 céntimos de euro. ¿De qué dependerá eso? No lo sé. ¿Por qué te cobran más si compras la botella chiquita? Y mientras me bebo mi cervecita para poder después echarla a la maquinita y hacer el experimento, por cierto, completamente legal beber en las calles de Alemania, nadie se me ataque, les cuento algunos de los beneficios que este sistema, el sistema de Pfand, ha traído al territorio. Así como lo estamos viendo hoy, fue por ahí del año de 2003 que se empezaron a instalar maquinitas por supermercados, por centros de consumo, a facilitarlo, como les platico, para la sociedad. Y esto ha traído resultados excelentes. Dicen las estadísticas que cerca del 90% de los envases hoy por hoy se devuelven, lo cual por supuesto ha reducido muchísimo la contaminación y casi no se ve basura de este tipo en las calles. A ver, no les voy a decir que no hay basura en las calles, claro que hay. Pues sí, como en toda ciudad del mundo vas a ver de repente basura en la calle, se ven muchos vasos de café, se ven muchas colillas de cigarros, cajetillas de cigarro, etcétera, etcétera. Pero botellas como tal, botadas en la calle, no vas a ver. ¿Por qué? Porque aunque alguien tuviese el descaro de decir, no me importa, y aventarla por su ventana, ¿no? Como vemos en muchas partes del mundo que así es la gente. Alguien más va a llegar y va a decir, miren, allá hay 25 centavos, 50, 75, acá hay €1. Y lo va a recolectar porque sí, el hecho de que tú te encuentres una botella así en la calle es dinero. Y mejor aún, si te encuentras una lata o un contenedor de plástico, ¡buah!, es una fortuna en potencia. A la fecha en que grabo este video está abierta la conversación para incluir más tipos de empaques en todo este sistema. Se está hablando de ahora poder incorporar lo que es el Tetra Pak, lo que son los vasitos de cartón, lo que son los empaques de comida de delivery. Estaría brutal, ¿no? Que pides tu delivery, ¿no? No sé, pides tu McDonald's y en vez de botar todos los vasitos así, así no nos importa porque somos humanos, ¿no? Así somos egoístas, no nos importa, Estaría brutal que mejor te cobraran tu depósito, luego lo regresas y pues sí, así va a reducir muchísimo el desperdicio. Y me parece bien interesante, bien curioso que, por ejemplo, a ver, yo soy de México. Yo recuerdo que cuando yo era niño había un sistema muy similar con las Coca-Colas retornables, etcétera, etcétera. Y la gente de verdad, pues, lo respetaba, lo hacía. Pero sinceramente, este sistema y el hecho de cierta manera, secuestrar el dinero de la gente para obligarlos a retornar, me parece brutal y pienso que debería incorporarse en muchísimos más países. Ya agarré la costumbre aquí en Alemania de asomarme por los basureros. Y sí, vean, ahí estoy viendo una botella de plástico y una de vidrio. O sea, son potencialmente 40 céntimos de euro ahí, botados. Alguien dijo, voy a botar 40 céntimos de euro. Me vuela la cabeza. Chequen, justo me encontré a estos carnales caminando. Me llamó la atención que tenía estos empaques vacíos. O sea, ¿los vas a ir a cambiar en la máquina? Sí, claro, los voy a ir a cambiar en la máquina. Oye, sí, cuando quedamos cortos de dinero, salimos a la calle y literal nos encontramos de esto y nos vamos al supermercado y lo que nos falte compramos. Y no es tanto que sea, es muy eficiente. ¿Por qué? Porque es un país donde se le ve la prosperidad en que la limpieza, la pulcritud del país, y así cooperamos todo para la limpieza. Con el también, reciclaje. Con el reciclaje. ¿Cuánto es lo más que has sacado así? Yo he reunido 40 latas y he llevado €10. ¡A
¡Hala! Oye, no, nada más. Es lo máximo que yo he hecho, lo máximo, sí. Exactamente. Igual también, a veces hacemos 10, 12 euros por ahí. Wow, 40 latas, sí. 10 Está, euros. está brutal, está brutal. Estoy sinceramente fascinado con esto. Un excelente consejo para que se ahorren un dinerito cuando vengan de viaje por Alemania. ¿Y saben qué otro consejazo les puedo dar para que se ahorren una lanilla? Usar mi código de descuento de HolaFly. Claro que sí, gracias a nuestro patrocinador HolaFly, que es este servicio excelente para poder tener internet en su teléfono sin importar a qué parte del mundo estén viajando. Yo lo uso en la mayoría de mis viajes porque de verdad la cobertura que ofrecen es buenísima, los precios que ofrecen son más que competentes y algo que me encanta es que puedes comprar un plan regional. Entonces, por ejemplo, si estás acá de Euroviaje visitando diferentes territorios, con una sola vez que actives, que compres, ya tendrás cobertura en toda tu travesía. Les voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción. No está de más mencionar que claro que sí, cuentan con planes ilimitados. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! ¡Qué fácil es! Y qué bonito es cuidar nuestro dinerillo cuando estemos de viaje. Continuamos cambiando estas maravillas. ¡Oh! Y aquí encontramos oro. Vean, por alguna razón alguien dijo, voy a botar mi agua Evian, que de por sí el agua Evian es carísima. Ah, no, pero vean, ya salió el peine. Chequen, está en árabe el texto y podemos ver que en efecto no tiene ningún logo de, pues vaya, de los que les enseñé. Y la botella de hecho no está pero nada en alemán, lo que me pone a pensar que este recipiente ha de ser pues de otro lado. Y eso es importante, el recipiente sí tiene que ser de Alemania. No es como que puedes traerte, no sé, 60 botellas de México, ¿no? En tu maleta y venir a cobrar lana. Pues mucha gente se aprovecharía del sistema. Es que sí, imagínense, si aceptaran botellas de todos lados, tengan por hecho que llegarían piratas en barcos enteros llenos de plástico para querer cobrar lana, ténganlo por hecho. Otra botella botada aquí en la calle. Esta no creo que entre porque como les decía, el licor duro no entra, pero como les contaba, ya está en conversación para que todas estas botellas también puedan servir. Es que les digo, pues así somos los humanos. Si no vemos un beneficio no vamos a hacer nada. Entonces este tipo de basura se ve pues botada por todos lados. En nuestra caminata hacia el siguiente supermercado recolectamos unos cuantos envases, chequen. Suena jugoso, ¿no? Vamos a ver cuántos de estos realmente sirven para cambiarse. Tal vez algunos no. Y a ver en cuánto dinero se convierte. A ver, empecemos. Chela número 1. Ahí está. Sí. Ahí está, 25 céntimos. ¿Saben qué? Voy a agarrar el micro así para que ustedes puedan escuchar cómo se trituran las latas. Ok, ¿va? ¿Escuchan cómo? Ok, va. A ver esta de vidrio, a ver si se puede. Dice algo de que botellas de vidrio no. Vamos a ver qué otra. Una lata. Voy a medio a bombarla así. Ajá, lata. Ahí va. Ahí vamos 50 céntimos. Esta yo creo que ni de pedo, ¿verdad? Pero a ver, lo intentamos. Nah, vean, sí, nah. Esa mamada que me dice. Esa miseria llévatela. A ver esta otra, la de agua. Esta yo creo que sí. Está, ajá. Ok, ahí llevamos 75 céntimos. Y pues ya creo que es todo. Ok, acá le pongo que quiero Pfandbon. Y pues yo creo que ya, ¿no? Ahí está. Nememen, vean esto. Entonces, así nomás de caminar al supermercado, chequen, recolectamos 75 céntimos en este ticket y 25 en este otro. O sea, un eurito. Ya sí, facilito, ¿no? Y sí, vean, estas otras que traíamos, esas no nos las aceptó. Nada mal, aún así bastante remunerable. No me quejo. €1, 22. Nadie me los regala, Nadie. Está brutal. ¿Y saben qué? Voy a cambiar mi euro por algo que me pueda consumir, no lo que pueda comer. ¿Para qué me alcanza con un euro? Tal vez un manguito. €1.11, ¿no? Ni para un mango me alcanza. Qué caro es Alemania, ¿no? Ah, bien, vean. Me alcanza para una gelatina y, a ver, me da curiosidad. Cuesta 39 céntimos. Yo tengo €1. ¿Me darán mi gelatina y aparte dinero? A ver, vamos a ver qué pasa. Estoy muy curioso, estoy intrigado. Mi gelatina de limón. Y si todo sale bien, deberían de darme 61 céntimos todavía. O sea, una gelatina y 61 céntimos por levantar unas botellas de la calle. O sea, limpié la ciudad y aparte me están dando de comer. Ese es el paraíso, hermano. Ok, ya le di los tickets. Y vean, sí, me dio mi gelatina. Ah, dankeschön. Bye. ¡Wow! Oigan, qué fascinante. Vean eso. O sea, me dieron 61 céntimos exactos. Aquí no hay gato encerrado. Y aparte mi gelatina de limón. No, hombre, brother, ya almorcé. Ya me alcanzó para, pues no sé, para lo que sea. Merendé. Estoy fascinadísimo. Este sistema. Aplausos a las autoridades alemanas. Está brutal.
Pues ahí lo tienen, el altamente eficiente sistema alemán que transforma la basura en dinero. Sinceramente me ha encantado, me encantaría verlo activo en más partes del mundo. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Hay algo similar en sus ciudades, en sus países? Coméntenlo aquí abajo, compartan el conocimiento. Y si llegan a venir a Alemania, ya saben, atentos por ahí a ver qué se encuentran, porque la basura que vean en la calle podría transformarse en unos buenos euritos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, chus.